Bien amigos, estamos de retorno en Agenda Regional, tal como habíamos iniciado el programa. La situación, el panorama es terrible. Ahora vamos a hablar un poco, ya no de política, sino vamos a hablar ahora sobre gestión de riesgos. Y para esta oportunidad hemos invitado al ingeniero Hugo Lagos, experto en gestión de riesgos y desastres, a quien le damos las muy buenas noches y bienvenido al programa Agenda Regional. Buenas noches, señor Juan Alberto Cuela. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a Moquegua y a Hilo. Y estamos acá precisamente, como usted dice, para hablar un poco de la gestión del riesgo de desastres, sobre todo en la administración pública. Así es. Ingeniero, tenemos dificultades, tenemos retos en todos los campos. Y especialmente hay unas brechas que incluso, ¿no?, los políticos dicen, tenemos una brecha en salud, tenemos una brecha en economía, pero muy poco hablamos de las brechas que se tiene en la gestión de riesgos, sobre todo cuando no se cuenta con el presupuesto adecuado y muchas veces el profesional o el personal adecuado en el gobierno regional como también en el gobierno local. Cuéntenos, usted que tiene mucha experiencia en este tema de gestión de riesgos, ¿cuáles serían las dificultades y los retos que deberían tener las autoridades locales y regionales? Bien, señor Cuela, precisamente este año se cumplen 10 años de la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿no? Precisamente un sistema que a nivel nacional, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, que es el órgano rector, y con el INDECI, que es una entidad que todos conocemos, empoderada en el país hace más de 40 años, y el CENEPRE, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastre, que nació junto con la ley en el 2011, han realizado diversos esfuerzos a nivel nacional para poder hacer posible que el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres se implemente en el país. Lógicamente, la demanda es tan alta y que no se abastecen sinceramente las entidades públicas, ¿no? El sistema, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, el INDECI y el CENEPRE, brindan la asistencia técnica y el acompañamiento y el fortalecimiento de capacidades a todas las entidades públicas, que como sabemos son más de 2.000 entidades públicas, considerando los ministerios, sus OPDs, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales. Entonces, en realidad, esto ha hecho complejo que la implementación de la gestión de riesgo de desastre no se haya realizado de la mejor manera y por eso todavía se siguen observando problemas. Uno de los principales problemas es el desconocimiento y la falta de interés en muchos casos de nuestras autoridades y de la mala designación de los encargados en el tema de gestión de riesgo de desastre. El tema de gestión de riesgo de desastre es un tema especializado, por tanto, los responsables deberían tener el perfil adecuado. Por otro lado, el tema presupuestal que usted mencionó también es muy importante. Ahí también hay un desconocimiento y de repente un inadecuado manejo de un programa que se llama el Programa Presupuestal 0068, que todas las entidades públicas la deberían tener activada precisamente para poder realizar acciones no solamente reactivas cuando ya sucede el desastre, sino temas de carácter preventivo, ¿no? En esta primera parte yo diría que el principal problema es el desconocimiento y la falta de interés de nuestras autoridades en algunos casos, a pesar de los esfuerzos que hacen las entidades competentes, pero no se abastece para la gran demanda. Y el segundo punto sería la inadecuada elección de los encargados de gestión de riesgo de desastres en las entidades públicas, que evidentemente no permite una adecuada implementación. Y si le sumamos a esto que no hay la cantidad suficiente de profesionales y técnicos especialistas, pues lógicamente la problemática se hace más notoria y las brechas se van a seguir manteniendo lamentablemente por más esfuerzos que tanto las entidades públicas y privadas hagan y la población también realice, ¿no? En términos económicos, presupuestales, de INDECI, SENAPRES, gobierno local, gobierno regional, ¿en qué medida quién debe priorizar?
¿Tiene que venir del nivel central hacia las regiones y las municipalidades? ¿O es que las municipalidades, en el momento de elaborar su presupuesto anual, deberían considerar un importante dinero, por ejemplo, para el 0068, como usted indica, para preparar, como le llaman, el antes, el durante y el después? Que eso sea un constante al margen de reclutar a ciudadanos con el voluntariado, ¿no?, de defensa civil o de gestión de riesgos. ¿Quién es el que debe priorizar con cuánto de recursos deberíamos contar, por ejemplo, en las municipalidades? Interesante su inquietud, señor Alberto Cuela. En realidad, cada entidad pública es responsable de gestionar e implementar e incorporar el programa presupuestal 068, que es un programa que es parte de la torta presupuestal de cada entidad. A veces muchas entidades públicas, por desconocimiento, creen que el nivel nacional va a venir con una partida adicional, y no es así. Lo que sí necesita hacer el nivel nacional a través de la presidencia del Consejo de Ministros como órgano rector y a través del Ministerio de Defensa, que digamos el CNPRE y el INDECI están adscritos al Ministerio de Defensa, estas entidades deberían brindar el asesoramiento adecuado a las oficinas de planificación y presupuesto de las entidades públicas. Y lo realizan. Sí lo realizan, hay diferentes foros, hay diferentes talleres, ¿no? Pero lamentablemente, como le digo, el desconocimiento o la falta de interés hace que este sea un problema latente. Evidentemente, es de entera responsabilidad del titular del pliego de cada entidad pública que no solamente tenga el programa presupuestal incorporado, sino que le asignen un presupuesto que les permita, por ejemplo, la constitución de su grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastre, que está conformado por la alta autoridad, por el titular del pliego y su alta dirección, tengan constituido bien su plataforma de defensa civil ante los temas reactivos, como usted dijo, en el antes y en el después, ¿no? Y en el tema también, por ejemplo, de los planes de gestión de riesgo de desastre, que todavía no se está realizando de la manera más adecuada y sobre todo no se está implementando. Precisamente el marzo de este año salió una normativa, el Decreto Supremo 038, que establece una política nacional al 2050, ¿no? Ahí se hace digamos, se plantea objetivos y también se hace un análisis de por qué en esta década se ha avanzado, pero no lo esperado. Y se está replanteando también, se está actualizando el Plan AGER, que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, y que tiene un horizonte del 2014 a 2021. Resumiendo su pregunta, cada entidad es responsable no solamente de incorporar, sino de asignar un presupuesto, digamos, asesorados adecuadamente por su área de planificación y presupuesto, pero digamos, el nivel nacional debe brindar el asesoramiento y el acompañamiento pertinente, y las entidades públicas deben requerir este asesoramiento para que puedan establecer, incorporar digamos, los montos adecuados que le permitan tener personal, le permitan, digamos, conformar sus equipos técnicos o incluso en algunos casos contratar, digamos, el servicio externo, ¿no? De ser el caso, ¿no? Entonces, este es un trabajo integral entre la entidad pública, el nivel nacional que brinda el asesoramiento a los gobiernos subnacionales y, de ser el caso, ya la participación externa con los especialistas de ser el caso, como le digo, ¿no? Claro, hay una parte que usted señala, es posible que haya desconocimiento de parte de las autoridades locales, regionales, como también las instancias descentralizadas, ¿no?, que también son parte del Comité de Defensa Civil o de la Plataforma de Defensa Civil. Sin embargo, solamente hay reuniones y muchas veces también las otras entidades, los otros titulares de las entidades públicas y privadas tampoco asisten. Muy poco. Por ejemplo, los mismos institutos armados mandan sus representantes y eso hace que no se verifique, que no se tome en cuenta lo que manda la ley, ni mucho menos este programa 0068. En ese contexto, parece que se contentan con decir que sí está garantizado la ayuda humanitaria, pero después de todo un proceso de inscripción, etcétera, que manda la norma.
Sin embargo, con la experiencia que usted tiene, estamos ahora frente al cambio climático y el efecto invernadero. Se anuncia sequías y se anuncia lluvias. El friaje, por ejemplo, este año ha sido muy duro en la zona de la costa. La agricultura va a escasear, vamos a llegar a un proceso de una crisis alimentaria, y si a ello le sumamos el tema del contexto de COVID-19 y la nueva cepa que nos están hablando, ¿cuál sería la brecha que urgentemente las municipalidades y los gobiernos regionales deberían fortalecer? Reclutando voluntarios, mejorando la infraestructura de la Oficina de Gestión de Riesgos, perfeccionando el trabajo de sus integrantes. Bien, muy importante lo que usted menciona. Mire, en realidad el tema reactivo, si nosotros nos damos cuenta, está empoderado en la ciudadanía. O sea, nosotros estamos acostumbrados, entre comillas, pero no preparados para el desastre, para la emergencia, para que en el momento que sucede se activan las brigadas, los brigadistas de emergencia, la plataforma de defensa civil, ayuda humanitaria, los centros de operaciones de emergencia. Entonces, las entidades públicas, el tema reactivo, el tema de la ayuda humanitaria, de la plataforma de defensa civil, de los centros de operaciones de emergencia, sí lo tienen, digamos, sí ocupa el interés de las entidades públicas. Lo que falta trabajar son temas de carácter preventivo, de carácter correctivo. Por eso de que a nivel nacional se le ha dado mucha importancia y mucha fuerza al tema del plan de prevención y reducción de riesgo de desastre, que incluso ya hay experiencias del plan de prevención y reducción de riesgo de desastre en el tema del COVID-19, porque es un tema también de carácter de riesgo biológico. Entonces, mi sugerencia o mi impresión es de que las autoridades, si bien es cierto, la parte de preparación, la parte de respuesta, la parte de rehabilitación es importante, se le debería dar más impulso, más presupuesto a temas preventivos y a temas de carácter correctivo. O sea, si se ha identificado Ajá. ya los riesgos, ¿no? Se sabe cuáles son las vulnerabilidades, pues evidentemente hay que destinarle un presupuesto mayor para que el impacto, cuando ya suceda los diferentes fenómenos naturales, que nosotros sabemos que nuestro país es tan diverso, no es igual en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Toda la Así es. costa, por ejemplo, estamos expuestos permanentemente al tema de un sismo de gran intensidad y de un probable tsunami, ¿no? Así. Ingeniero, Y, disculpe, ingeniero, vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos un poco ya para entrar a hablar sobre terremotos y tsunamis. perfecto, listo. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y retornamos. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.p y en nuestro fanpage Telesur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Bien, amigos, estamos conversando con el ingeniero Hugo Lagos, experto en gestión de riesgos y desastres. Nos está pintando un panorama legal desde el punto de vista de las autoridades, responsabilidad como mucha irresponsabilidad de algunos miembros de nuestra comunidad, en particular la provincia de Hilo y la región Moquegua. Ingeniero, ahora hablemos un poco sobre el antes, el durante y el después. Un terremoto, luego un tsunami. Las infraestructuras, tanto del Estado como
de las unidades vecinales están ya un poco deterioradas. ¿Cuáles serían las recomendaciones ahora, entre comillas, que estamos en paz con la naturaleza? ¿Qué es lo que deberían hacer lo más pronto posible las autoridades, o cómo desde la Plataforma de Defensa Civil o la Oficina de Gestión de Riesgos deberían incidir, o los regidores o consejeros exigir el presupuesto y el planeamiento estratégico para estar prevenido frente a esta situación que podría, Dios lo quiera, nos estemos enfrentando en la provincia de Ica? Bien, en primer lugar, es importante el liderazgo del titular del pliego. En este caso estamos hablando del gobernador, de los alcaldes, porque el titular del pliego es el presidente del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastre. Eso en primer lugar. Y por otro lado, como les mencionaba, cada entidad pública tiene su propio presupuesto, y en este caso existen ya lineamientos, existen guías metodológicas para poder elaborar los diferentes planes en materia de gestión de riesgo de desastre. Existen 6 planes que les llaman planes específicos por procesos, que todas las entidades públicas deberían elaborar, y que lo dice la normativa, y mínimamente deberían tener su plan de prevención y reducción de riesgo de desastre y su plan de contingencia. Incluso hay guías metodológicas para el tema de sismo y tsunami en el tema de contingencia. Ahora, me decía, ¿qué se puede hacer de manera inmediata, o qué se puede sugerir también adicionalmente a lo que estoy mencionando? Hay un tema de inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones que tiene que ver con la infraestructura. Como ha mencionado usted, señor Ocuela, por ejemplo, cuando sucede un evento de gran impacto, no solamente afecta a la persona, a su seguridad, a la vida y a los medios de vida, sino también al patrimonio. Y por eso es muy importante, y qué bien que lo ha mencionado, que las entidades públicas ya pongan en acción para que todas puedan tener su plan de continuidad operativa, que es un plan que nos habla también la gestión de riesgo de desastre. No es un plan de gestión, no es uno de los 6 planes, pero sí nos habla el planajer de la necesidad que las entidades públicas puedan garantizar en un escenario de desastre algunas actividades que puedan seguir brindando. Imaginémonos, por ejemplo, que la entidad cae, ¿no? Ya no hay local, no hay infraestructura, porque evidentemente el sismo, por ejemplo, o el tsunami ha sido de gran impacto, que se ha caído ese local institucional, ha habido muertes, hay heridos, y evidentemente en ese escenario crítico de desastre, debería la entidad tener un plan de gestión de continuidad operativa que le permita algunas actividades, de todas las que tiene, digamos, contempladas como servicio a la colectividad, en ese escenario poder brindar con una sede alterna y tener ya un plan establecido para su nueva sede institucional. Eso todavía es un tema que no se está trabajando mucho, pero que es necesario darle una mirada, ¿no? Claro, los planes son interesantes. Hay unos que tienen planes individuales o institucionales que solamente conoce el titular del pliego y no lo conoce el conjunto de sus trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado. Se confunde muchas veces entre la línea de seguridad de la empresa, se considera a veces salud y riesgo en el trabajo, pero los planes de evacuación, los planes de emergencia, no están siendo masificados en el conjunto de los miembros de un determinado segmento de producción, tanto público como privado. Estos planes que elaboran, y el plan provincial, ¿no?, tanto en el sector salud como también en evacuación de la ciudad, tampoco hasta la fecha, bueno, yo desconozco, siempre se ha preguntado sobre el tema y todo está en trabajo, todo está en acción, y lo que siempre nos dicen, no hay presupuesto, el municipio no nos atiende, no de ahora, siempre, hace muchísimos años que estamos amenazados por un tsunami. En ese contexto, ¿quién debería revisar los planes? Contraloría, no sé quién podría sancionar o exigir, ¿no? Defensoría del Pueblo, algo así por decirlo, o el GENAPRES o GENAPLAN desde Lima, indicar de que, a ver, anualmente estos planes sean renovados, porque ahora tenemos el otro enemigo en la naturaleza,
el cambio climático y el efecto invernadero. ¿Qué nos sugiere al respecto? Claro, por ejemplo, con lo que usted ha dicho es cierto, ¿no? El órgano rector, la presidencia del Consejo de Ministros, digamos, es el ente, digamos, fiscalizador. Pero esto no inhibe, y lo está haciendo, ¿ah? Y me parece muy bien, interviene la Contraloría General de la República, el Ministerio Público también, y la Fiscalía cuando corresponda, porque ojo que estamos hablando de la vida de las personas, ¿no? Ahora, cada entidad pública tiene la obligación de elaborar estos planes y hay normativa que pone incluso plazos, ¿no? O sea, hay una normativa que nos indica que en agosto se debería presentar estos planes, pero lamentablemente no se cumple. Hay normativa también que habla que se debe sancionar a los alcaldes o a los gobernadores que no implementan la gestión de riesgo de desastre o que no cumple lo que dice la normativa en materia del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, pero tampoco, todavía no hay un precedente en que, bueno, se diga, bueno, se vacó a este alcalde, se vacó a este gobernador, entonces eso provocaría en verdad un gran impacto para que las autoridades ya le brinden digamos, la importancia necesaria. Ahora, otra cosa, también falta un tema de difusión. Muchas veces se hace un plan por cumplir, ¿no? Se hace por cumplir de la manera que se pueda y lo tienen ahí guardado. O sea, no se preocupan por el tema de la implementación, porque se supone que ese plan ha programado actividades, digamos, ha destinado un presupuesto, ¿no? Y ha asignado responsabilidades. Pero esa es una de las tareas, por ejemplo, que están pendientes y que la Política Nacional al 2050 y este planajer, que lo van a renovar este año, porque el último es 2014-2021, tiene como gran tarea, es la gran brecha, el tema de la implementación, que esos planes tan bonitos a veces que existen, se ejecuten. Pero hay un detalle también, y que es bueno resaltarlo. Hay carencias de equipos técnicos que conozcan y que tengan el perfil en gestión de riesgo de desastres en las entidades públicas. Esa es una gran debilidad, es una gran brecha que todavía las entidades públicas están luchando contra eso. Porque ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando hay una entidad pública? Tú ves a una sola persona encargada de gestión de riesgo de desastre, cuando es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo de equipo, porque la gestión de riesgo de desastre tiene muchas aristas. Tiene la elaboración de los planes, la plataforma de defensa civil, tiene el tema del programa presupuestal 068, ayuda humanitaria, los brigadistas, evaluación de riesgo de desastre, inspección técnica de seguridad en edificaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades. O sea, tiene tantas aristas la gestión de riesgo de desastre que poner a una sola persona sin el perfil adecuado, sin presupuesto, es realmente una gran irresponsabilidad y todavía es una tarea sobre la cual hay mucho por hacer, ¿no? Sobre todo, como usted ha señalado, los planes existen subjetivamente, el cronograma de actividades, pero nunca se cumple. Lo único que se cumple es abrir una oficinita, gestión de riesgos, un funcionario, 2 trabajadores y asunto arreglado. Ahí está el problema. Pero seguimos amenazados por el terremoto y por el tsunami. Por otro lado, ingeniero, se está hablando que el próximo semestre ya con mayor fuerza seguramente vamos a retornar a las escuelas. Hay controversia entre docentes y padres de familia, pero démonos el caso hipotético de que ya estemos retornando, por decir, un 40-50% a las labores, tanto en la sierra, en la costa, como en la selva. De ocurrir un tipo de un evento adverso de la naturaleza, con las medidas de seguridad que seguimos manteniendo, la máscara, el distanciamiento social, el lavado de manos, ¿cómo ve usted en su experiencia cuál sería el reactiva de las autoridades y cuál sería la reacción de la población infantil y de los padres de familia en darnos en un contexto de esta naturaleza? Claro, evidentemente el tema de retorno a las aulas de los escolares es complejo, ¿no? No solamente por el tema de la amenaza del COVID-19 que todavía permanece, sino un tema ya de infraestructura también. En un escenario en la que, por ejemplo, pueda suceder un gran impacto por un fenómeno natural, repetimos como el tema de un sismo de gran intensidad acompañado de un tsunami,
Evidentemente muchos locales educativos presentan deficiencias en cuanto a su infraestructura. Y lógicamente ese escenario sería trágico, ¿no? Siempre recomendamos que no solamente en el sector salud y en el sector educación, que son temas tan sensibles socialmente, las instalaciones, la infraestructura o los escenarios en los cuales estas instalaciones, tanto educativas como de salud, están territorialmente ocupando, deben hacerse las evaluaciones de riesgo de desastre y también las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Para estos temas hay profesionales acreditados, especialistas, multidisciplinarios, con un perfil que determinan mediante un estudio y un informe cuáles son los niveles de riesgo y mediante ese informe y ese nivel de riesgo hay que tomar las acciones correctivas del caso para que en un escenario, Dios no quiera, que suceda un evento de gran impacto, lógicamente no solamente la infraestructura esté, digamos, en buen resguardo, sino evidentemente las personas, el personal docente, los alumnos, ¿no? Yo creo que ese tema de retorno todavía se va a seguir trabajando, pero las autoridades deben articular entre sí para que en el tema de la infraestructura educativa pueda tener mínimamente, por lo menos, sus inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, que, ojo, es responsabilidad por norma de los gobiernos locales. Esto no inhibe a nivel regional y a nivel nacional complementar o establecer el apoyo que sea necesario para los gobiernos locales, ¿no? En este propósito. Así es. Ingeniero Hugo Lagos, muchísimas gracias por darnos estas recomendaciones y estas luces que estamos seguros que quienes están viendo el programa van a tomar un poco más de conciencia, en particular las autoridades y quienes ya están ahora en campaña que quieren llegar al gobierno local como también al gobierno regional. Ingeniero, muchísimas gracias por estar en el programa y habrá otra oportunidad que estemos programándolo para continuar conversando sobre estos temas, que todavía se nos han quedado muchas preguntas, pero el tiempo no sabe ganar. Usted sabe que en televisión la cosa es muy estricta. Muchísimas gracias y muy buenas noches, ingeniero. Señor Alberto Cuellar, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a Moquegua, a Hilo, a todo el territorio nacional, a su audiencia. Y he estado realmente muy contento de poder participar el día de hoy en esta entrevista, en la que espero haber dado algunos alcances, como usted dice, de repente un poco rápido por el tiempo, pero necesario es darle la importancia a la gestión de riesgo de desastre, y es una tarea no solamente de las entidades públicas, sino del sector privado y de la sociedad civil organizada, pero hay que reconocer los avances y los esfuerzos que ha hecho el sistema, pero no son suficientes. Todavía hay brechas que hay que seguir trabajando. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a usted. Saludos. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, amigos, gracias. Vamos a una pausa y retornamos.